Dicen que un hombre no se conoce a sí mismo. Hasta que le quitan la libertad. Me pregunto, ¿qué tan bien se conoce usted? Prisionero, avance hasta la plataforma. Convicto 626. Asesino. Pirata. Traidor. Hoy queda en libertad. Pero pronto verá que hasta la libertad tiene precio. Traje de combate sellado y cerrado. Llevará consigo su prisión. Esa armadura será su nueva celda. No lo dude. Se acerca la guerra. Con toda su gloria. Y todo su horror. Señor Findlay, lo espera su libertad. Maldición, ya era hora. Y en otras noticias, el emperador Arturus Mengs dio una conferencia de prensa conmemorando el fin de la guerra de especies hace 4 años. Nuestro corresponsal Kate Lockwell estuvo en el lugar. Emperador, la amenaza de una nueva invasión Zerg sigue muy latente. Y en vez de expandir las flotas, usted derrocha billones en cazar a viejos rebeldes como Jim Raynor. Jim Raynor representa una amenaza actual y evidente para este dominio. Es un revolucionario inmoral y anarquista, empeñado en propagar miedo y disconformidad por todo el sector. Él y su penosa banda de pandilleros han instigado la rebelión en 6 minutos y han robado una gran cantidad de armas. Este criminal será llevado ante la justicia muy pronto. No cantaría victoria aún, hijo de puta.
Adjutora, ¿están listas mis tropas? Sus tropas están listas y esperando sus órdenes, comandante. Cargando base de datos táctica. Bien. Ya era hora de que pusiéramos esta revolución a toda marcha. La estación lejana es el centro de logística del dominio en Mar Sara. Destruir la autoridad del dominio en este lugar dañará las operaciones del emperador Mengs en todo el planeta. Adjutora, ¿qué tienes para mí? Las fuerzas del dominio han armado una base de logística en la población de Estación Lejana. Ese lugar se ha vuelto el centro de todas las operaciones de Mar Sara. El dominio acaba de retirar sus tropas de la ciudad y se encuentra en minoría de número. ¿Están cooperando los lugareños? Se sabe que la gente de la Estación Lejana es antidominio, pero le faltan armas y organización. Si logro sacarle ese cuartel general a Mengs, lo dejará desvalido en este planeta. Prepara mi nave. Muy bien, señores. Mostrémosle a los lugareños que no tienen por qué temerle al dominio. Véndeme. Hora de ser hombre. Mantengan los intervalos espaciados, los ojos abiertos y los culos cubiertos. ¡A moverse! Hora de ser hombre. No vayan por ahí. Puedes contar conmigo. Suena bien. Rebeldes a rodar. ¡Reynor! ¡Mátenlo! Hora de ser hombre. Rebeldes a rodar. Puedes contar conmigo. Vigile a sus vecinos. La disensión retrasa nuestro progreso. Comandante, destruir los holocarteles del dominio ayudará a incitar la rebelión contra él. Me estoy hartando de verle la cara a Mengs. ¡Dispárenle! Suena bien. Rebeldes a rodar. Puedes contar conmigo. Hora de ser hombre. ¿Dónde están todos? ¡Mis vecinos! ¡Mi familia! Se está empezando a poner feo. Puedes contar conmigo. Suena bien. Comandante, una fuerza grande del dominio se está agrupando en el centro de la ciudad. Entonces llegó el momento de pedir esa entrega especial de la que hablamos. Ser hombre. Gracias por la ayuda. Estamos contigo, Reynor. Trabajen mucho. Mantengan el orgullo. Todos debemos hacer sacrificios. Letal. Es Reynor, el hombre más buscado en todo el dominio. Ningún sacrificio. Suena bien. Suena bien. Hay que proteger sus libertades. Suena bien. Algo anda mal. Hombre. Por fin. Ahí están los lugareños. Todos recibirán una comida cuando lleguen a la excavación. Mi hermano fue a la mina la semana pasada. Desapareció. Se escapa uno. Están disparándoles a los civiles. ¡Avancen! Suena bien. Hora de ser hombre. Puedes contar conmigo. Sí, carajo. Mengs tiene mucho que pagar. Gracias, Reynor. Sabíamos que no nos olvidarías. Hay más gente aún retenida adelante. Yo me encargo. Letal. Rebel. Algo así, Reynor. Hacía mucho que no lo veíamos por aquí. Estamos con ustedes, rebeldes. Pimienta. Bien.
Es un área restringida. Está bajo arresto insurgentes. Nosotros te apoyamos, Raynor. Letal. No creí que pudiéramos combatirlos, pero podemos. Ahora tienen las armas y los recursos para hacerlo. Recuerden, Meng solo puede controlarlos si ustedes se lo permiten. El tipo más buscado del sector. No cuesta mucho encontrarte. Quería verlo yo mismo. Jimmy Raynor, el héroe del pueblo. Tychus Findlay. Buen traje. Hay que estar listo. Me enteré de que te congelaron. Perpetua. ¿Qué? ¿Te dieron condicional por buena conducta? Exacto, amigo. Ahora soy ciudadano modelo. ¿Y a qué debo el placer? Tengo una propuesta de negocios amistosa. ¿Tienes idea de qué hace el dominio aquí? Presiento que me lo vas a decir. Desentierran artefactos alienígenas, viejito. Tu amigo Mens los busca como loco. Pero tengo un contacto que pagará mucho por cada artefacto que libremos del dominio. Supongo que no puedo desaprovecharlo, ¿no, Tychus? Socios, pues. 60-40. 70-30. Yo mando. Volvimos a los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Seré curioso, pero ¿cómo saliste? Pues me escapé de mi criocongelador cuando me transportaban a Nueva Folsom. Oh, habré matado a más de 10 guardias con mis propias manos. Sí, ese ya me lo contaron. Pero te olvidaste de la parte en que caminabas sobre el agua y te llevabas a la hija del carcelero. No te pases de listo conmigo, chico. Supe que te habías hecho todo un guerrillero mientras yo no estaba. ¿Qué pasó, Jimmy? La guerra por la verdad y la justicia fue demasiado. Todavía no estoy derrotado, Tychus, y te lo juro. Mex caerá de una forma u otra. Soy Donny Bermellón, en vivo desde los estudios de la UNN en Corhal. Tenemos una noticia de último momento. Pasemos a nuestra corresponsal Kate Lockwell en el mundo marginal de Mar Sara. Kate. Gracias, Donny. El rebelde Jim Raynor ha reaparecido a lo grande. Ha atacado un depósito del dominio cerca de la estación lejana, apropiándose de armas y distribuyéndolas entre los habitantes del lugar. Kate, me imagino que esos residentes estarán muy nerviosos por tener a un infame forajido en su vecindario. En realidad, Donny, las personas con las que hablé parecían muy animadas. Gracias, Kate. Lo oyeron aquí primero. Jim Raynor aterrorizando a los residentes de Mar Sara. Cuando volvamos, ¿sus hijos consumen Stimpaks? Sigue hablando, amigo. Apenas estoy empezando. Sara,
veces pienso que hubiera sido mejor que no sobrevivieras. Gracias a tus acciones, Marsara se encuentra en un estado de sublevación contra Arturus Mengs. El ex convicto Tychus Findlay ha revelado que el dominio fue a Marsara para desenterrar un artefacto alienígena. Apoderarse del artefacto será otro golpe en contra del dominio y generará fondos al vendérselo a los misteriosos contactos de Findlay. Esta vieja base no parece ser nada del otro mundo. Tranquilo, hijo. Los ingenieros del dominio han estado excavando en este lugar durante meses. ¿Veis esa grúa? Se están preparando para sacar del mundo el artefacto que encontraron. Vaya. ¿Viste? Tienes que tener un poco más de fe, Jimmy. Muy bien, llegó la hora de sacudir al dominio. Aplastemos esa base y saquemos de ahí a esa preciosura. ¿Qué sucede? Comandante, ya están disponibles para usted algunos tutoriales adicionales. Necesitaremos muchos más marines antes de atacar el puesto de avanzada del dominio. Entrénalos en el cuartel. Ya que estamos, algunos BCE adicionales nos ayudarán a recolectar minerales más rápido. Entrénalos en el centro de mando. ¿Tienes bronca conmigo, hijo? Comandante, el dominio está atacando la base rebelde en el sudoeste. Bien, eso nos sacará al dominio de encima por un rato. Esa gente nos necesita, Tychus. No permitiré que los abandonemos. Por supuesto. Es un gustazo verlos, amigos. Estamos con ustedes. Solo díganos a dónde quieren que vayamos. Bienvenidos a bordo, señores. Son los hombres de Raynor. Raynor es el mejor. No me ganas. El dominio se puede ir a la mierda. Te recibo. Rómpanle la cara al dominio. Tomen esa base. Hecho. ¡Los malos se fueron por allá! Armado y listo. Afirmativo. ¡Atáquenlos! No te Peligro. Se acercan demonios del dominio. Mejor que valga la pena. Está bien. Qué bien limpias ese búnker, Jimmy. Entre tus muchachos y mis habilidades, vamos a lograr muchas cosas juntos. Entendido. Entendido. Acceso a los controles de la grúa. Decodificando anulación de los sistemas de seguridad. Control de la grúa establecido. Fantástico. Recojamos esto y larguémonos de aquí. ¿Quién es tu comprador misterioso, Tychus? ¿A quién se supone que le demos este artefacto? A un grupo de cerebritos que me crucé, que se llama la Fundación Moebius. ¿Moebius? Ese es un grupo de investigación legítimo. ¿Qué carajo hacían hablando contigo? Ni bien tu amiguito Mengs hizo ilegal el comercio de mercadería alienígena. Se desesperaron. Tú me conoces, Jimmy. Soy un gran patrocinador de las ciencias. Gracias por seguir con nosotros. Volvamos con Kate Lockwell, quien nos tiene novedades sobre la revuelta violenta de Jim Raynor. Gracias, Donnie. Está claro que Raynor ha extendido su lista de blancos. Ha atacado una excavación arqueológica del dominio y probablemente se haya apoderado de un artefacto alienígena peligroso.
El emperador Mengsk habló al respecto hace unas horas. No podemos saber el caos que pueden llegar a causar en nuestros mundos estas reliquias supuestamente inocuas. Quien sea encontrado en posesión de estos elementos será castigado con todo el peso de la ley. Mira el lado bueno, socio. Serás un fugitivo, hagas lo que hagas. Gracias, Tychus. Estremecedor, Kate. Me imagino que las bajas civiles han sido cuantiosas debido a las acciones terroristas de Raynor. De hecho, las únicas muertes de civiles parecen ser daño colateral, fruto del actuar extremista de las fuerzas de seguridad del Gracias, Kate. Lo oyeron aquí primero. Jim Raynor, matando mujeres y niños en Marsara. El magistrado sabía que estaba contratando de alguacil a un archicriminal. Él contaba con eso. Supongo que mi reputación de chico malo hizo que todo se mantuviera tranquilo por acá. De todo el tiempo que usé esa placa, nunca tuve que dispararle a nadie. Bueno, ¿y en dónde está la diversión si lo hago así? Tengo que admitirlo, Jimmy. Te has vuelto un luchador impresionante. Si yo fuera el viejo Mengsk, también estaría huyendo asustado. ¿Lo dices en serio, Tychus? Nah, era un chiste. ¿Cómo es eso? Escuché que los Zerg fueron machacados por los locos de los Protoss hace unos años. Ya pasaron 4 años y todavía siguen encontrando cubiles enterrados en los páramos. Bueno, en el mercado negro se puede pedir un buen precio por un trofeo así. ¿Tienes ganas de salir a cazar, socio? Ve tú nomás, Tychus. Los Zerg que cacé yo me alcanzan para 2 vidas. ¿Cómo fue pelear contra los Zerg, Jimmy? Todos los apuros en que nos metimos en los viejos tiempos, las huidas justo a tiempo, nada de eso se compara con lo terrible que son, Tychus. No conociste realmente lo que es el miedo hasta que se te vienen encima 1000 de esos hijos de puta. Con el artefacto salvaguardado, deberás esperar un transporte en estación lejana antes de poder abandonar Marsara. El transporte está en camino. Se recomienda precaución. Las fuerzas de seguridad del dominio quizá consigan rastrear el artefacto hasta la estación.